Bueno, buenas noches con todos, bienvenidos. Bienvenido, doctor Gustavo Vega, rector de la UID. Bienvenido, Ramiro Canelos, vicerrector académico de la UID. Y Ricardo Zambrano, viceministro de Turismo del Ecuador. Lo que nos congrega esta noche aquí es contarles sobre el feliz lanzamiento digital de el libro Enfoques 2, Enfoques del Turismo y Conservación, de la Escuela de Turismo de la Universidad Internacional. Este libro constituye el resultado de un esfuerzo interdisciplinario e interuniversitario que reúne a experimentados académicos en el campo del turismo ecuatoriano. Este volumen convocó a investigadores de la Universidad Central del Ecuador, Universidad Internacional del Ecuador, del Instituto Técnico Superior Rumiñahui, así como un investigador independiente. Quiero presentarles a nuestros autores y comentarles brevemente quiénes son. Nos acompaña Melissa Rodríguez, PhD en Educación, directora de la carrera de Turismo del Instituto Técnico Superior Rumiñahui. Cristina Villasís, PhD en Economía y Turismo, investigadora independiente. Patricio Guerra, historiador, cronista de la ciudad, profesor titular auxiliar de la Universidad Internacional. Enrique Cabanilla, PhD en Geografía, director de la Escuela de Turismo de la Universidad Central del Ecuador. Carlos Garrido, candidato a PhD por la Universidad Nacional del Mar del Plata y profesor investigador de la Escuela de Turismo de la UID. También nos acompaña quien ha escrito el prólogo de este libro, Luis Maldonado Robles, pues alguien, una eminencia en todo lo que es materia de turismo en los últimos 40 años del turismo en el Ecuador. Él ya les va a contar brevemente un poquito más sobre él y él nos va a ayudar el día de hoy en este conversatorio. Los capítulos de este volumen incluyen un estudio académico realizado por Enrique Cabanilla acerca de la geografía y turismo dentro de su ámbito de la enseñanza de carrera de turismo. Y dentro de este mismo eje se incluye una propuesta de Melissa Rodríguez sobre un diseño curricular del turismo basado en la pertinencia social. María Cristina Villasís plantea la identificación de los actores sociales que se vinculan en la actividad turística del Centro Histórico de Quito dentro del patrimonio inmaterial. En este mismo eje, Patricio Guerra nos acerca a las cofradías marianas del Quito colonial con el culto de la Dios Madre. Finalmente, Carlos Garrido Cornejo hace un análisis sobre la situación política del Ecuador al inicio de la Guerra del 41, con importante información tomada de archivos, la cual constituye un aporte importante para las guías del turismo en este sentido. Con esto les doy nuevamente la bienvenida y cedo la palabra a nuestro rector, el doctor Gustavo Vega. Muchas gracias, Ana Carolina, nuestra decana de la UID. Un saludo cordial al señor viceministro de Turismo, al colega y compañero vicerrector académico de la UID, Ramiro Canelos, también a Verónica Herrera, nuestra colega de la facultad y de la escuela. No podía dejar de citarla. No podía dejar de citarla porque no me permitía entrar a la sesión. Tenía un veto de la decana. Pero ya, no es así. ya la flexibilización laboral se dio. Por cierto, a cada uno de los autores de este libro luminoso he tenido la oportunidad de hacer una lectura dinámica. Hay que sentarse con paciencia y con lectura lenta saborearle mejor, saborearle como son los buenos platos de la gastronomía nacional. Me gustó mucho que en el entramado de la portada del libro que se presenta hoy consta un lugar muy familiar para mi cuenca de antaño, en el Parque Calderón, el edificio de la Mercantil Tosi, una primera y segunda generación de italianos que llegaron a distintas partes del Ecuador y labraron su historia y pusieron su impronta. Por otro lado, me ha complacido mucho que vinculen el turismo, distinguidos autores,
a distintos campos de las otras ciencias. Por ejemplo, el asiento del turismo en la geografía, porque ese es, en efecto, el lugar de acción que los guías turísticos y los expertos de la materia lo hacen, porque no es un topos uranos, el turismo no está allí en la parte idética del firmamento, sino tiene su asiento en el terruño, en el lugar citadino o rural, con todos los detalles que significa la ciencia de la geografía, que nos pone un aliento de mayor profundidad en el análisis cuando se estudia el turismo. He notado también y he podido saborear que la vinculación con la educación es una constante. Los ensayos, los estudios que ofrecen los autores sobre la vinculación del currículo en materia de turismo son indispensables porque se trata de enseñar el turismo y no solamente de practicarlo, dado que estamos en contextos de universidades e institutos superiores. La pedagogía del turismo tiene que ver con el know-how de cómo hacer el sílabus, la malla curricular, en definitiva el programa completo. Aprecio que en el libro que ustedes presentan hoy con tanto ahínco y entrega una labor investigativa, tiene ese ingrediente de vinculación con la educación y la pedagogía superior. No faltaba más, la historia tiene que estar allí para enseñar lo que sabe hacer la historia. Maestra de la verdad, decía Cervantes, maestra de la vida, decía más bien Séneca. Cualquiera que sean las acepciones, siempre cuestionadoras y recreativas sobre la historia está allí para poder ofrecer espacios de perspectiva para que el turismo se dé. He notado, por ejemplo, que el estudio de este libro también incluye los antecedentes y entretelones de la guerra del 41 en el Ecuador y cómo eso pudo haber impactado en una visión distinta del Ecuador para poder informar a los guías turísticos de cómo fue el Ecuador antaño. Apasionante un estudio de las cofradías marianas del Quito colonial. Maravilloso, ¿no? Porque además hay que saber que las monjitas de claustro eran de alguna manera pedagogas de algunas ramas de la cultura, por ejemplo, el bordado, el tejido, todo lo que es la urdimbre del manejo de las habilidades manuales, vinieron a la sociedad civil a partir de los claustros. Y también las delicias del paladar, porque muchísimas de las congregaciones religiosas inventaron sus platos, sus platillos, sus reposterías. Particularmente recuerdo que las oblatas eran maestras en el arte culinario en cuanto a lo que significaba la repostería. Y yo diría pues que allí en ese mundo secreto, confidencial de los conventos, en efecto se alumbraba muchísima capacidad de creatividad. Y en ese sentido aprecio mucho ese ingreso a estudiar los entretelones de las cofradías marianas desde el punto de vista de un Quito colonial que deja secuelas hasta la época presente. También estudios desde las ciencias sociales, ¿no? Los actores del turismo y su contexto para poder entender mejor cómo se ofrece esta actividad, que de paso sea dicha, tan afectada en la pandemia, porque parece ser que un talón de Aquiles inmenso en la mitad de una pandemia horrorosa fue sin duda la afectación al turismo a nivel internacional y nacional. Así es que me congratulo, una obra para paladear lento, a fuego lento, como se prepara una pachamanca en el Perú. Se entierran las piedras, se ponen las hierbas, se ponen los distintos insumos alimenticios
capa por capa, y a través de un fuego lento se va percibiendo después los aromas de lo que despide el alimento, que enterrado luego se exhuma para la satisfacción de los periostes y quienes hacen la fiesta en la Pachamanca. Pues así yo creo que hay que paladearle este libro, bellísimo libro. Así es que yo quiero felicitarle a cada uno de los estudiosos, autores de cada uno de los trabajos internos, particularmente a las instituciones a las cuales se pertenece. La Universidad Central del Ecuador, nuestra universidad primada del Ecuador, el Instituto Superior Rumiñahui, que para mí tiene mucha memoria, mucho afecto, mucho cariño y respeto, porque los creadores de ese instituto me ofrecieron una amistad pura y una solidaridad especial, y trabajamos juntos en varios quehaceres cuando me cupo el honor de ser presidente del Consejo Nacional de Educación Superior. De tal suerte que a sus directivos y a sus profesores, mi enhorabuena porque también se integren a confeccionar, a coser con S, y cocinar, como se dice con C, un libro que sale hoy a la luz. Por cierto que otras instituciones también son parte significativa de este libro, particularmente por el sesgo afectivo que tengo con la UID. Dos de los profesores están ofreciendo su impronta. Además, ya sabemos de que uno de los autores ha trabajado tanto siendo cronista de la ciudad. Así es que, sin duda, se trata de un trabajo, como bien lo dice nuestra decana, interdisciplinario y además interinstitucional, lo cual le da un valor agregado para hacer mejores las cosas. Cuando sumamos esfuerzos entre instituciones y lo más granado de profesores afines a una rama de distintas instituciones y bajo perspectivas múltiples, enriquecemos la bibliografía nacional y la capacidad de impacto en la sociedad. Me place darles una cordial bienvenida a los editores y a los autores de este luminoso libro. Muchas gracias, Ana Carolina. Muchísimas gracias, Gustavo, por sus hermosas palabras. Sin duda alguna, vamos a comenzar a saborear en este momento. Doy paso, pues, a Luis Maldonado, quien nos acompaña el día de hoy. Como les comenté, y él ya les va a comentar un poquito más, él es una eminencia en todo lo relacionado a temas turísticos en el país. Él ha trabajado en el turismo desde hace más de 40 años. Trabajó en algunas empresas importantes del país en representación del turismo y con cierta afinidad a todo lo que es materia de Galápagos. Tuvimos pues el privilegio de que él nos ayude con el prólogo de este libro, así es que Lucho querido, te doy la bienvenida y el micrófono es todo tuyo. Muchísimas gracias, Ana Caro. Y muchas gracias al doctor Vega, al señor vicerrector, a todos quienes forman el equipo de la UIDE. Es un honor para mí, sin duda alguna, y lo digo con sinceridad. Es un verdadero honor desde que me hicieron la propuesta y pues dije qué mejor que participar de un proyecto tan lindo como este, ¿no? Agradecerles esta deferencia tan especial y además de un poco conducir esta parte del lanzamiento del evento de esta noche. El doctor Vega acaba de hacer una maravillosa introducción, como no podía ser de otra forma, con su estilo tan inspirador y me exime de entrar en detalles del contenido de este libro. 5 autores, 5 materias muy puntuales, muy focalizadas, al cual yo lo único que quiero agregar es un aplauso muy sentido de mi parte y creo que de mucha gente. Un aplauso porque es sin duda alguna, y así lo pongo en el prólogo,
una contribución, más que contribución uso la palabra aporte, es un aporte extremadamente valioso, no solo para el mundo de la academia, estudiantes, docentes, investigadores, pero es para los profesionales del turismo en general, para los proveedores de servicios, para los guías turísticos, porque hay contenidos históricos particularmente importantes. De manera que es un aporte extraordinario y parafraseando un poco al doctor Vega, yo también lo he saboreado, lo pude saborear y paladear como se lo hace con una rica comida. Algunas de esas comidas azuayas, mi querido doctor Vega, Cuenca es uno de mis lugares favoritos. Alguna vez coincidimos, más de una, yo creo, en vuelos de la tarde Quito-Cuenca, porque estuve asesorando algunos proyectos allá. A Melissa, que también viene de esa hermosa tierra, pues de donde hay tan rica gastronomía como la hay en el resto de nuestro maravilloso país, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué quiero decir? Primero, una breve referencia a cómo enfoco el prólogo del libro, que por obvias razones está en el inicio del mismo, y es haciendo un encuentro de dos partes. Es una especie de binomio entre el conocimiento y el viajero, ¿sí? Y me enfoco en mis experiencias porque desde muy jovencito viajé por el mundo y por el Ecuador. Y gracias a la maravillosa profesión del turismo, puedo decir con orgullo, y quienes han seguido mi trayectoria o la conocen, saben que literalmente he recorrido el país, no solo del Carchi al Macará, en cuanto al callejón interandino, sino desde el extremo norte de la Amazonía, las lagunas de Cuyabeno y zonas remotas del Alto Aguarico, hasta lo más extremo del río Bombuscaro, que es parte del Parque Nacional Podocarpus en el extremo sur de nuestro país, pero en la región amazónica. Y de la misma manera en nuestra región costera, desde Las Peñas a San Lorenzo en el extremo norte de Esmeraldas, hasta lo más remoto de la península de Jambelí en el Oro, en un grato trabajo ahí hace unos años, no tantos, no muchos, coincidimos con el señor viceministro, el querido amigo Ricardo, en ese hermoso proyecto, trabajando precisamente el desarrollo de la franja costera, de manera que, y hoy ya más adelante hablaremos porque un capítulo del libro, Enfoques de Turismo y Conservación, precisamente habla de los entretelones que precedieron a la guerra del 41. Y acordémonos qué pasó en la guerra del 41. Hay una batalla que si bien en la mesa de negociaciones 5 meses más tarde en Río de Janeiro, perdimos una enorme porción de territorio de nuestra patria. Sin embargo, ahí se dio lo que, y no es un eufemismo, sino que con justa razón se le conoce como la gloriosa batalla de Jambelí, donde el pequeño cañonero Calderón dio cuenta de una fragata mucho más grande, me parece que es Almirante Grau, de la Armada Peruana. Así que, pues bueno, me empiezo a emocionar y me voy a salir del tema. Entonces, ahí Ana Caro me pone en orden, por favor, o Verónica. Pero no a donde Luchito. vamos es a esto. Gracias. A donde vamos es a esto. El turismo es experiencia, es vivir, es sentir. Yo viví épocas en que el turismo era un poco pasivo. Teníamos estos grandes grupos y empecé mi carrera como mucha gente, como guía que desde cargaba la maleta del turista hasta le enseñaba lo más excelso de la Compañía de Jesús o de San Francisco o de San Diego, ¿verdad? Y he seguido como ejecutivo, vicepresidente Metropolitan Touring por 10 años, miembro del Consejo Nacional de Promoción Turística del Ecuador, en fin. Entonces, es
el turismo es vivir, es sentir, es despertar los sentidos. Y eso es lo que yo sentí. Y llevaba un diario. Y un día, emocionadísimo, al final del día, escribiendo mi diario, dije, el viajar es una experiencia multisensorial, porque cada uno de los sentidos se despierta, la vista, el oído, el olfato, el tacto, todos. Uno vive espiritualmente. Ese turismo pasivo de antaño, hoy en día, y no hoy en día, antes de la pandemia y los últimos 5, 4, 3 años, con mucha fuerza, se ha hablado y se ha materializado un turismo más de vivencia y se habla de turismo experiencial. Seguramente aquí que Cabanilla ya nos comentará algo cuando se junte a este conversatorio, él es uno de los autores. Entonces, básicamente esa fue mi idea, ¿no? Decir que detrás de esas experiencias, quienes las proporcionan al visitante necesitan un conocimiento. Y ese conocimiento nace de toda esa riqueza informativa y formativa que se la proporciona a quién. Ustedes, mis queridos amigos, colegas, distinguidos señores, la academia, señores y señoras, damas, y hoy por hoy un número importante de damas formando parte de los cuadros directivos en la academia a nivel nacional e internacional. De manera que este es el espíritu del prólogo, unir lo que es el viajar para no quedarnos solo en la parte conceptual o teórica y bajarlo, aterrizarlo a esta parte sensorial, ¿sí? De manera que yo percibí, y me encantó escuchar al doctor Vega, esto de paladear, de sentir el aroma y el sabor de cada uno de esos capítulos a través de este maravilloso libro. Así que creo que estoy en el tiempo para mi introducción, creo que hasta me pasé, pero les pido disculpas y vamos a ir con las preguntas a cada uno de ustedes. Vamos a empezar, este es un orden que se sorteó previamente y que un poco trata de seguir el mismo orden de los artículos o de los capítulos, más que artículos, capítulos del libro, solo que el primer capítulo es precisamente Enrique Cabanilla, pero él se ha disculpado porque va a llegar un poquito más tarde, así que lo retomaremos en su momento. Entonces, me corresponde iniciar con una buena amiga, quien la conozco también ya de bastante tiempo y hemos estado en muchos eventos académicos, Península de Santa Elena, en la bellísima Cuenca, en Santana de los Cuatro Ríos, en la Universidad Central aquí en Quito, en muchos eventos, sobre todo de tipo académico. Y en el caso de Melissa, lo que quisiera, algo que me parece que sería interesante, si en ese corto tiempo de que cada uno dispone para hacernos una pequeña pintura de su capítulo dentro del libro, me comenta porque me pareció bien interesante esto de la pertinencia social, ¿sí? La pertinencia social, es decir, cómo eso me suena en lenguaje académico un poco, no exactamente, a la vinculación, ¿verdad? Pero la pertinencia social que le ata al diseño de las mallas curriculares, ¿sí? Entonces, Melissa, básicamente te formulo una pregunta que tiene relación directa con tu capítulo, pero que nos gustaría que le des una pincelada, sobre todo desde esta visión, con la parte académica, pero también con ese contenido práctico que necesita siempre aterrizar. Yo digo que el turismo necesita ruedas, como el avión. Cuando viajas, te elevas y vuelas por los aires y miras desde el cielo las nubes, las estrellas, las montañas, pero algún momento tienes que poner las ruedas en el asfalto, en la pista, tienes que llegar a un destino, ¿verdad? Entonces, querida Melissa, un gusto, estás con micrófono apagado, no sé si lo activan y adelante. Bueno, muy buenas noches al señor rector de la Universidad Internacional, a Ana Carolina,
Carlitos Garrido, muchísimas gracias por la invitación a formar parte de este libro con excelentes profesionales del turismo. Para mí es un honor haber escrito para esta universidad y en este libro con grandes profesionales que admiro mucho. En el capítulo que yo escribo sobre las perspectivas del diseño curricular del turismo basado en la pertinencia social, pues claramente esto nace en función de que hace algunos años atrás a mí me pusieron el reto de hacer un rediseño curricular. Pues bien es cierto, todos los profesionales de turismo tenemos experticia en el tema de turismo, más no del tema de educación. Y la gran pregunta que yo me hice cuando me pusieron este reto es que era que en la ciudad de Quito y en las ciudades de todo el Ecuador, todas las carreras de turismo, basadas en una pertinencia social que es casi similar, tenían diferentes mallas y diferentes materias, en la cual a lo mejor, estando en la misma ciudad, no correspondían a la necesidad de la pertinencia social, de lo que desea una ciudad. Entonces, para esa época, en el año 2016, se creó la Red Académica de Hospitalidad y Turismo de todas las universidades, de muchas universidades a nivel nacional, en la cual planteé el hecho de trabajar en conjunto, no aislarnos. La academia tiene que unirse. Y este diseño que yo presento en este capítulo del libro está hecho para universidades, no para institutos. Eso sí quiero aclarar, si bien elaboro en el Universitario Rumiñahui, pero este capítulo está basado para las licenciaturas en turismo. Y es así como nace esta idea de qué es lo que desean los empresarios turísticos. Y hago una reunión con muchos empresarios turísticos de la ciudad de Quito y de muchas ciudades para analizar qué es lo que ellos desean, cuál es el enfoque que quieren que tenga el profesional de turismo. En función de eso, realizo varias encuestas y me pongo a analizar muchos capítulos de cómo nacen las escuelas de turismo a nivel nacional. Y en función de eso, pues hago un análisis del plan de desarrollo territorial, de los planes de desarrollo territoriales y zonales, y también hago un poquito un análisis de toda la creación de carreras de turismo en el Ecuador y también del turismo, cómo empieza en el país. En base a eso, pues doy unas tablas muy interesantes sobre cómo se crea el perfil de egreso basado en las tendencias, en los problemas y en las necesidades que se necesita en el territorio y que los estudiantes deben de adquirir durante los estudios de la carrera de turismo. Este capítulo lo desarrollé hace más o menos un año atrás, cuando me comprometí con Carlitos Garrido en realizar este libro. Me encantaría participar en el tomo 3 y dar un análisis enfocado a la post-pandemia, ¿no? A las nuevas necesidades que van a requerir los estudiantes, porque cuando yo escribí este capítulo, cabe recalcar que nadie se imaginó el tema de la pandemia. Pues bien es cierto, ya estamos un año con este problema y las necesidades también algunas han cambiado. Entonces se tiene que hacer un análisis en función también de que en este año cómo la pertinencia social y las necesidades cambian en función de la pandemia. Y bueno, me encantaría colaborar en el tomo 3 haciendo este análisis que sería muy importante para dar este enfoque. Recordándole que el Consejo de Educación Superior nos da la potestad a todas las instituciones educativas que nosotros podemos hacer dentro de nuestros diseños curriculares cambios sustantivos y no sustantivos. Es decir, nosotros poder cambiar nuestros contenidos curriculares de acuerdo a las necesidades que se van dando en el tiempo. No podemos los docentes enseñar lo que hace años nos enseñaron a nosotros, sino tenemos que siempre innovar en la academia, siempre tenemos que ser creativos y enseñar todos los contenidos actuales basados en lo que el mercado profesional requiere. Caso contrario, nuestros futuros profesionales no tendrán las competencias necesarias para laborar en el mercado turístico, sea nacional o internacional. No sé si tienen por ahí otra pregunta o les quedó claro o hago énfasis en algo más. Muchísimas gracias, Melissa. Luchito.
Muchas gracias, Meli. Estamos como sucede inevitablemente, con un poco de limitaciones en cuanto al marco global de tiempo, y pues nos encantaría escuchar mucho más a cada uno, pero nuestro enemigo sempiterno es el reloj y el tiempo. Así que daríamos paso en el mismo orden y secuencialidad del libro a María Cristina Villasís, quien en cambio nos propone esta identificación de actores de conservación y el manejo del patrimonio cultural inmaterial del Centro Histórico de Quito. Debo decir que es un trabajo extraordinario, ese mapeo de actores está muy bien, muy técnicamente elaborado. Y lo que quisiera pedirle para ilustración, bueno, del equipo que trabajó esto, pero sobre todo para el resto del público que está siguiendo esto, tanto por Zoom como por el streaming en Facebook Live, si nos dieras unas pinceladas, algunos las sabremos, otros quizás no, de qué elementos consideras, Cris, más interesantes, que tengan feeling, que tengan, y perdón por usar un anglicismo, que tengan esa sensación en cuanto a elementos específicos del PCI, es decir, patrimonio cultural, pero inmaterial, ojo, ¿no? Patrimonio cultural inmaterial, ¿sí? Eso fue quizás una de las cosas que a mí profesionalmente me llamó mucho la atención, pero me gustaría de la autora escucharle que nos elabore y nos transporte un poquito, nos haga viajar un poquito a unos 2, 3 o 4 elementos de ese patrimonio inmaterial. Adelante, por favor, María Cristina. Gracias, Luchito. Con mucho cariño te reencontrarnos a los años. Me acuerdo que en algún momento, cuando estabas en Metropolitan, era usual encontrarte entre el Amazonas y la Jorge Washington todo el tiempo, los que empezábamos en turismo en ese momento como guías. Gracias a la universidad y al doctor Vega por la invitación a participar en este tomo de libro. Realmente reencontrarnos con muchos compañeros, con muchos profesionales, amigos, investigadores. Y en este caso, me llamó muchísimo la atención compartir con Patricio, que sea de paso, es primo de mi esposo. Un lindo encuentro, Patricio, nos hemos compartido muchas veces. Y cuando te vi como autor, pues lo primero que hice fue decir que qué interesante, ¿no? Cómo nos une la academia, cómo nos une la investigación y el conocimiento. Bien han dicho ustedes, aportar para el crecimiento, para el desarrollo, para manejar otros elementos, otros términos que dentro de lo que es importante poner en valor. En este caso, para mí me apasiona y es parte de mi doctorado, obviamente una partecita, la investigación de los actores sociales. ¿Cómo se involucran estos actores sociales dentro de lo que es el patrimonio cultural inmaterial? Este patrimonio que en definitiva en nuestro país se va perdiendo. En la parte del 2005-2010, cuando se hizo el primer inventario del patrimonio cultural inmaterial en nuestro país, veíamos que se estaba perdiendo. Se inició con un avance, un levantamiento inicial en el 2010 de 5,000 tradiciones, costumbres, gastronomía, formas de vida, la parte de juegos ancestrales, la parte de mitos, leyendas, fiestas tradicionales, vestimenta, que es el tema apasionante, ¿no? Que nos genera identidad en muchos de nuestros países y para los cuales nosotros disponemos de mucho patrimonio cultural inmaterial. Este patrimonio que en definitiva el transitar diario, las diferentes generaciones van formando parte, porque la cultura se construye permanentemente y se va obviamente interactuando en función de todos los que estamos involucrados. Hice una reflexión en función de los actores, cómo estos actores se involucran dentro del patrimonio cultural inmaterial y obviamente se ponen en valor a través de nuestro sector, el turismo. Y tomamos en cuenta que dentro de esta base fundamental intervienen actores tanto del sector público, privado
Y de hecho, los portadores del patrimonio que somos nosotros, la comunidad. Y dentro de esto debemos valorar este patrimonio que disponemos. ¿Cómo transmitir a las generaciones futuras, ¿no es cierto?, este patrimonio si nos apersonamos en este presente y relacionamos el pasado? Y de ahí la investigación que lo hice es de definir cómo estas metodologías sociales entablan los diferentes parámetros para analizar y poner en valor los diferentes actores. El rol que cumple cada uno de ellos dentro de la gestión misma de la preservación, la conservación y la salvaguardia. Y cómo estos actores se involucran necesariamente luego en la gestión turística. Cómo estos actores definitivamente dentro del rol que les corresponde van posicionándose y van generando alternativas de desarrollo para el sector turístico. Y si el sector turístico se intercala dentro de lo que es el patrimonio, necesariamente buscaremos y tendremos la salvaguardia. Este patrimonio que definitivamente para nosotros se vuelve interesante, único, diferenciador, y especialmente en nuestro centro histórico, que es una centralidad que se ve anclada a muchos elementos multifuncionales, y uno de ellos es el turismo. Y de hecho, obviamente, esos de 363 hectáreas en este momento del centro histórico con barrios tradicionales que generan identidad propia. Entonces, ¿qué mejor que saber cómo actuamos en cada uno de los roles que nos corresponden los actores y cómo se involucra directamente la comunidad? Porque la comunidad es parte presencial y obviamente de la gestión misma del territorio. Y por lo tanto fue importante aplicar diferentes metodologías y poner en una matriz multivariada cómo estos actores interactúan directamente y cómo a través de las diferentes posibilidades que tenemos a través de la estadística descriptiva pudimos darnos cuenta cómo interactúan y cumplen su rol. Entonces, si nosotros tenemos esa claridad, de hecho, podríamos participar activamente en este fin, ¿no? En construir esta dinámica dentro de los diferentes actores que tenemos, principalmente el caso de estudio fue el centro histórico. Si tienen alguna duda, con mucho gusto. Muchas gracias, Cris. Luchito. Muchísimas gracias. Es magnífico y nada más me queda hacer aquí una, si me perdonan, una cuña no comercial, pero sí motivacional. Y creo que hoy más que nunca es importante que todos, sin excepción, nos involucremos en rescatar precisamente ese patrimonio. Da gana de llorar si hoy, en estos días, tras un año de pandemia, recorremos la calle de la Ronda y ya no hay los trompos, ya no hay los juegos tradicionales, ya no hay la taracea y la elaboración de los vargueños y tantas cosas más, muchísimas más, incluidos emprendimientos gastronómicos y culinarios. Y en nuestra Plaza Grande, la espumilla, los dulces, toda esa riqueza, ¿no? Así que, bueno, como decía, es más un tema motivacional para que lo recuperemos y no dejemos que esto, por terrible que ha sido este sacudón y que aún no termina, pues cuando termine nos empuje a todos a estar en riesgo. Ahora me toca ceder la palabra a Patricio Guerra, a quien apreciamos y respetamos muchísimo por su trayectoria, su gran conocimiento de la historia de nuestra ciudad, tanto desde tiempos milenarios hasta los tiempos actuales. Y como su capítulo del libro se enfoca básicamente, a mí hay dos elementos que me gustan y es el culto a la diosa madre, porque de alguna forma, no sé, y Patricio nos lo sabrá responder, si es que hay un enganche deliberado o no necesariamente con toda esta recuperación que vivimos hoy, era con mucha fuerza, del valor e importancia de la mujer en la sociedad, en las sociedades, ¿no? Si bien estamos hablando de deidades
de algo un poco más, digamos, espiritual, pero la diosa madre no solo es de las culturas hispánicas, también hay unas diosas madres en nuestras culturas originarias. Entonces, lo que quería específicamente pedirle a Patricio, más que preguntarle, me encantaría escuchar de Patricio en la actualidad, olvidándonos entre paréntesis de la situación pandemia, que nos comente a su manera de ver qué queda hoy, que podemos ir, que podemos visitar, más allá de horarios, de restricciones, de limitaciones y demás, pero que podamos ver en cuanto a este accionar a esto, tan bien lo describió refiriéndose a ese capítulo el doctor Vega, a esa sapiencia, a esos saberes y habilidades de las monjitas de claustro, ¿no? Que son un poco las portadoras de las devociones marianas, precisamente, clarisas, conceptas, etcétera, ¿no? Entonces, por ahí un poco encarrilo las ideas y más bien creo que aquí al público que le interesa escuchar a los autores y en este caso, pues Patricio, con el mayor agrado para que nos comente un poco alrededor de este interesante y hermoso capítulo. Bien, buenas noches y muchas gracias. Un saludo a todos quienes conforman este panel, doctor Vega, compañeros, colegas que participan en este autor. Celebro la publicación de este texto porque lo que cada uno hemos tratado de hacer es rescatar justamente la memoria. La memoria es parte de la identidad, ¿no es cierto? ¿No? La memoria no es solamente recordar el pasado, sino justamente volverla actual. ¿Cómo la volvemos actual? Con la recuperación y con la práctica de estas costumbres, ¿no? Efectivamente, la pandemia pues ha golpeado duro al turismo, ¿no? Pero el patrimonio está ahí, ¿no? Tanto material como inmaterial. Y con un simple recorrido por 4 o 5 calles de la ciudad, cuánto arte, cuántas tradiciones, cuánta gastronomía, ¿sí? Podemos apreciar y podemos absorber y trasladarlo a nuestros hijos, estudiantes, amigos, generaciones del futuro, ¿no es cierto? ¿No? Los monasterios, 5 que los tenemos en Quito, justamente mantienen muchas de estas prácticas, ¿no? Primero, son riquísimos los archivos. Las únicas recetas gastronómicas que yo he encontrado es precisamente en los monasterios femeninos. Los libros de gastos, los libros de cuentas, ¿no? Nos hacen ver qué degustaban en Semana Santa, en Navidad, cuánto costaban esos ingredientes y cómo se preparaban, por ejemplo. Y siguen muchas veces, en algunos de ellos, preparando de la misma forma, ¿no? El asunto de la repostería, por ejemplo, nos viene, sí, a través de España, pero sobre todo a través de los conventos femeninos, y es ahí donde todavía se realizan pasteles, cakes, las obleas, ¿no es cierto?, o inclusive las sagradas formas para la misa, ¿no? Ellas todavía mantienen, y bueno, como parte de su supervivencia, las han sacado de venta al público, pero quienes hemos podido ver esta preparación dentro de estos monasterios, vemos el amor, vemos las metodologías que usan, llamémosle herramientas o oficios tradicionales que todavía los mantienen. La fabricación de ungüentos, de cremas, por ejemplo, que igualmente están a la venta al público, las realizan en base a preparaciones que están registradas en sus archivos y que se hacían no para la venta en la colonia, aunque sí es necesario indicar que las típicas cajoneras, por ejemplo, que ya se han perdido en Quito, tenían una conexión muy íntima con los monasterios femeninos, porque los monasterios eran las inversionistas de estos cajones, y afuera las mujeres mestizas, indígenas de Quito eran quienes vendían estos artículos, y se partían las ganancias de acuerdo a la venta, por ejemplo, eso hemos encontrado también en estos archivos, ¿cierto? El artículo está enfocado a las cofradías porque a través de estas se puede abrir una serie de líneas de investigación que son fabulosas. Patrimonio, arte, sociabilidad,
economía, religiosidad. Ahí están, por ejemplo, las procesiones que se hacían y que están en un grabado de Dormigny de 1841, por ejemplo, ¿no? Y sobre todo en las de la Virgen María, ¿no? Porque fue de más fácil intromisión, si queríamos decirlo así, el cristianismo, porque los indígenas estaban acostumbrados a muchos rituales que vinieron con estas cofradías. La procesión, por ejemplo, ¿no? Los cronistas de indios, como Guamán Pomé Ayala, inclusive nos han dibujado estas procesiones que hacía con las momias, que se trasladaban a las huacas, ¿no? Y que les recordó al mirar estas procesiones que luego traen las cofradías, ¿no es cierto? Pero también el indígena vio en la cofradía un espacio de rescate, ¿no es cierto?, en una sociedad tan estratificada de tantas castas, ¿no? Y en el arte, por ejemplo, nos dejan testimonios, basta visitar la iglesia del Sagrario, que es obra de una cofradía, la del Santísimo, o en la compañía donde estuvo la cofradía de Loreto a la que perteneció Mariana de Jesús, o la capilla de Cantuña, que fue la sede de la cofradía de Veracruz, pero de naturales, de indígenas, o la que yo he estudiado un poco más profundamente, la cofradía del Pilar, ¿no? Que es ahora la capilla del Santísimo y que recientemente fue restaurada y entregada a la ciudad. El Arco de la Reina, por ejemplo, ¿no? En la García Moreno, era parte de la cofradía de Nuestra Señora de los Ángeles. Y tenemos ahí todavía la placa que indica que ese arco fue para favorecer, ¿no es cierto?, el rezo de los cofrades de la Virgen de Nuestra Señora de los Ángeles. O esta fabulosa capilla de la Virgen del Rosario, que está hecho inclusive en el alto y que a través de un túnel deja pasar hacia la loma, que fue sede de la cofradía de la Virgen del Rosario y en donde hay un fabuloso barroco en cuanto a retablos. Es decir, los testimonios dejados por las cofradías los tenemos ahí, son parte de nuestra memoria y son atractivos turísticos para el visitante local y para el visitante de fuera, ¿no? Bueno, podríamos seguir hablando un montón de cosas de esto, pero básicamente el objetivo fue ese, ¿no? Rescatar la memoria y creo que con el resto de autores estamos aportando hacia eso, ¿no? Rescatar esa memoria y por ende mantener esa identidad. Muchas gracias. Gracias, Pato. Luchito. Luchito, estás con el micrófono silenciado. Perdón, lo siento, toqué la tecla equivocada. Muchas gracias, Patricio. Fascinante. Créanmelo que a riesgo de robar unos valiosísimos minutos, pero esto es tan emocionante que uno quisiera seguir escuchando por horas, ¿no? Así que genial y muchas gracias por esos aportes tan maravillosos. Y otra vez, esto nos empuja a que no debemos perder nada de estas cosas tan valiosas que tiene nuestra cultura en todos los niveles, la mestiza, la indígena y todo lo que viene con ello. Bueno, ahora le corresponde, ya que todavía no está conectado Enrique Cabanilla, ya me dirán si es que va a llegar, pero le corresponde entonces ahora a otro amigo, Carlitos Garrido. En el libro se refiere a los preámbulos, a los entretelones, a lo que ocurrió en el bélico del 41. Las generaciones actuales, estamos hablando de hace exactamente 80 años. Los millennials posiblemente saben poco o nada, más tirando a nada que a poco, sobre el conflicto del 41. ¿Y qué causó ese conflicto? No solo las batallas, estaremos algo más familiarizados a nivel millennials con la guerra del Cenepa quizás, o algo un poquitín de lo de Paquita, ¿verdad? Pero, ¿qué le significó al país, además de la pérdida de un espacio casi actual, superficie de 256,000 metros cuadrados de extensión, como consecuencia, como secuela de aquello, ¿no? Pero también capítulos como esa hermosa, o más que hermosa, gloriosa batalla de Jambelí, en el extremo de nuestra costa, en el archipiélago de Jambelí, precisamente. Entonces, bueno, Carlitos, sin más preámbulo, lo que quisiera, en tu caso, es que nos digas cuál es el valor
y muy particularmente para prestadores de servicios y guías turísticos, de saber, de conocer esa historia, todo lo que hay detrás de lo que ocurrió en esa época, que tú lo manejas tan estupendamente porque abordas el contexto político de aquel momento, el contexto económico, el contexto geopolítico de la región. Entonces, por favor, coméntanos igual que construiste ese capítulo para que sea en realidad un aporte y un aderezo, una cosa extremadamente enriquecedora de la propuesta del libro. Adelante, Carlos. Gracias, Luchito, muy amable. Bueno, agradecer a las autoridades de la universidad, al doctor Vega, al doctor Canelos por su asistencia. Agradecer también a la Dirección General de Investigación por todo su apoyo. Este libro sí no hubiera salido si no hubiera sido por la ayuda de ellos. En realidad, un agradecimiento fuerte a Pamela Cepeda, a Marcela Serrador por todo su apoyo. Bueno, en relación al capítulo que se escribió, en realidad es como tú decías, Luchito, un tema que los actuales ecuatorianos muy pocos conocen. Es un tema que lastimosamente el país quizás no ha sabido recordarlo y ponerlo en contexto. La razón quizás habrá sido el hecho de la firma de la paz ya con el Perú en el gobierno de Maguad. Sin embargo, creo que sí fue un elemento clave para todo el resto del siglo XX. Fue un hecho que marcó la historia del siglo XX en Ecuador y sobre todo, pues, como tú decías, nos arrebató casi el 40% del territorio ecuatoriano que teníamos hasta esa época. El tema de la guerra del 41 en realidad poco se lo ha abordado, no es muy presente, no está muy presente exactamente en los libros de historia, se lo topa de manera muy rápida, muy exigua, y eso nos hace perder el eje y el valor de darle a este evento que, como te decía, nos marcó el resto del siglo. Como tú decías, hubo un evento económico previo que fue justamente el crack de Nueva York, donde tuvimos una recesión increíble que a nosotros nos golpeó muchísimo, pero sobre todo creo que en el capítulo queda establecido un elemento clave que es el quemimportismo de las autoridades, ¿sí? Sobre un problema que se advirtió por parte del servicio exterior, era un problema que lo venía anunciando todo el servicio exterior. Pude acceder a varios documentos, digamos que clasificados, en los cuales había noticias de parte de los embajadores de Estados Unidos, del embajador en Lima, sobre cómo Perú se estaba armando y todos los movimientos que estaba haciendo, y Ecuador pues prácticamente tuvo una reacción nula ante esto. Fue un evento muy serio para el país. Aparte tuvimos problemas internos. El juego político adentro fue un juego en contra del presidente. Fueron incluso los partidarios de otros ejes políticos quisieron tomar ventaja del problema con el Perú. Es decir, se fraguó, creo que fue la tormenta perfecta para Ecuador, ¿no? Donde tuvimos todo en contra y pues los resultados son los que tenemos y los que tuvimos. En realidad pude acceder, por ejemplo, a la información en cuanto a armamento del Perú, básicamente en algunos casos en aviación y en tanques, por ejemplo, nos daban siquiera 8-1 o 9-1. Y es imposible, había gente que se le mandó a la guerra, sí, eso fue quizás una de las cosas que a mí más me llamó la atención y más me dolió porque conociendo la debilidad del país, conociendo la desventaja en la que nos encontrábamos, así se mandó a nuestra gente, a los soldados, a pelear en una frontera que prácticamente estaba ganada desde el mismo inicio de la guerra. Así que creo que el aporte hacia el tema turístico es justamente, como tú decías, que los guías de turismo rescaten ese tema. Es un punto en que los guías muchas veces no lo tocan, no lo recuerdan. Y como decía Patricio, la memoria es eso, es no solamente acordarse de un tema, sino ver dónde marcó al país, cómo después de eso nosotros hemos tenido tuvimos una serie de conflictos como el del CENEPA, el de Paquish en el 81,
y que bueno, parece que finalmente ya son algunos años de la firma de la paz que finalmente nos hizo ver que sí, que se puede llegar a un final feliz que tuvimos en esto, pero definitivamente el artículo, el capítulo es realmente agobiante, es muy serio en toda la política que dominaba la primera mitad del siglo XX en Ecuador. Así que ese creo que es el aporte. Los guías sí creo que es un documento que se puede leer fácilmente, que da elementos clave y sobre todo que es bueno que siempre se transmita no solo al turista extranjero, que es el formato que tenemos del turismo, sino al turista nacional, a los ecuatorianos, para que valoren ese tema, para ponerlo en valor incluso como tema turístico, porque tenemos muchos ámbitos y sitios en los cuales, por ejemplo, en el sur es clave la batalla de Tarqui, que obviamente será muchísimo tiempo antes, pero que marcará el hecho de que Ecuador increíblemente se adueñe de una batalla que no le pertenece, porque esa es una batalla que la juega la Gran Colombia, la disputa la Gran Colombia, y nosotros nos hemos apropiado de una batalla increíblemente que no es nuestra, ¿no? Y de esa hemos sacado un poquito de pecho. Sin embargo, creo que la guerra del 41 es importante y en base a eso se hizo el capítulo. Muchísimas gracias, Carlos. Lamentablemente, Enrique Cabanilla no va a poder acompañarnos. Esta noche tuvo un viaje de emergencia a la costa y está en camino, entonces lamentablemente no nos va a poder acompañar. Pero Luchito, quisiera saber si nos puedes dar unas últimas palabras antes de yo darle paso a Ricardo Zambrano, nuestro viceministro de Turismo. Perdóname, me decía si puedo decir qué. Perdón, Luchito, te decía que lamentablemente Enrique no nos va a acompañar, sí. Entonces si tú querías terminar un poquito estas ideas antes de darle paso a Ricardo Zambrano, nuestro viceministro de Turismo. Nada más agradecer a todos, creo que estoy seguro que no soy el único, todos hemos disfrutado enormemente, nos ha llenado de emoción, aunque en pequeñas pastillas, ese contenido profundo de cada uno de los artículos, ¿no? Felicitar a todos, qué pena que Enrique nos pueda acompañar, el tema de él era interesante por esto de la evolución de la geografía del turismo. Hoy más que nunca se está viviendo un punto de quiebre precisamente en ese proceso evolutivo desde que existe el turismo como lo conocemos. De modo que felicitarles a todos y a cada uno, son unos aportes fabulosos. Felicitar a la UIDE por tan estupenda iniciativa, esperando con ansias ya el tomo 3, el tomo 3 que venga pronto y pues tendremos más cosas. Así que de mi parte no, he hablado suficiente por hoy, me llena de emoción estas cosas, pero agradecerles y pues más bien ya dejar la palabra para que Ana Caro tome la posta y por supuesto escuchar a nuestro querido viceministro, buen amigo, compañero de muchas jornadas profesionales de trabajo, especialmente en la costa. Y pues nada, adelante. Un placer y un gusto haber compartido con todos. Muchísimas gracias, Lucho. El gusto ha sido nuestro, pues siempre escuchar tus experiencias y todo lo que has construido como parte de este legado turístico, ¿no? que has sabido manejar de una forma muy profesional a lo largo de estos años. Más bien, muchas gracias a ti por estar aquí. Y finalmente, para terminar esta noche, pues quisiera que nos acompañe un ratito Ricardo Zambrano, viceministro de Turismo, con unas últimas palabras para ya cerrar el evento. Ricardo, te cedo el micrófono. Muchas gracias, Ana Carolina. Primero, un cordial saludo a todos los asistentes a este evento. En especial, un cordial saludo a las autoridades de la Universidad Internacional del Ecuador que están aquí presentes, al doctor Gustavo Vega, rector de la universidad, a Ramiro Canelo, vicerrector, que también está presente. Por supuesto, un afectuoso saludo a los autores de la publicación que están aquí,
a Cristina Villasís, Patricio Guerra, Carlos Garrido, Melissa Rodríguez, Enrique Cabanilla, que no nos ha podido acompañar. Y por supuesto, un afectuoso saludo a Luchito Maldonado, quien nos ha ayudado justamente con el prólogo de esta publicación y con la moderación de este evento. Yo nada más quiero resaltar algunos temas que me parecen importantes. En primer lugar, decirles que hoy es un día muy especial porque estamos siendo testigos del nacimiento de una nueva publicación, Enfoques de Turismo y Conservación, que sin duda fortalece la investigación en el sector turístico y por supuesto fortalece el conocimiento de todos los actores de esta industria. Felicitar a los autores de esta publicación y a las instituciones que lo representan. Por supuesto, resaltar la importancia que tiene esta publicación, tanto por el enfoque colaborativo multidisciplinario como por el enfoque interinstitucional. Qué grato es ver a profesionales de diferentes instituciones del sector académico, como son de la Universidad Internacional, de la Universidad Central, del Instituto Técnico Rumiñahui, que se han unido en este proyecto. Sin duda, una demostración de cómo una red colaborativa puede generar resultados. Vincular la historia, la política, el desarrollo social y la economía en una publicación es fundamental y por supuesto que es interesante, más aún cuando analizamos los vínculos históricos como una justificación importante para conectar destinos. Cuando vemos al turismo como un dinamizador del desarrollo social y cuando vemos al turismo no solo como una actividad de ocio y recreación, sino como una industria clave para el desarrollo de un país, empezando a hablar de la economía del turismo, de su aporte en divisas al Producto Interno Bruto y a su encadenamiento con otros sectores. Cuando le escuchaba justamente a Patricio Guerra hablar de que el patrimonio está ahí, justamente yo me preguntaba, ¿cuánto costará ese patrimonio si le damos un valor económico? Si le diéramos un valor económico a ese patrimonio natural, a ese patrimonio social, a ese patrimonio turístico, seguro podríamos decir que tenemos una reserva mucho más grande que las reservas del petróleo. Y creo que eso es importantísimo justamente ir visibilizando cuando hablamos también de este enfoque multidisciplinario. Desde la misma perspectiva, cuando vemos la importancia de la historia en la generación de estos vínculos, justamente siempre me acuerdo de una de las grandes inquietudes que tenía. Luchito, Carlos Garrido trabajaron muchísimo en Galápagos. Una de las inquietudes que siempre tenía era, ¿por qué hay tanto inglés que va a Galápagos? Alguna vez justamente me comentaba un inglés que Galápagos para un inglés representa uno de los destinos más especiales. De hecho, todo inglés cuando es niño empieza a enamorarse de las Galápagos y es el viaje de su vida. Y a partir de eso empezamos a ver la importancia, ¿no es cierto?, de ir conectando también este tipo de ramas, la historia con el turismo. Y a partir de eso empezamos a entender la importancia de los vínculos históricos, cómo los vínculos históricos hoy por hoy se pueden transformar en la mejor estrategia de promoción turística de un destino, cómo los vínculos históricos se pueden transformar en la mejor estrategia de posicionamiento. Y Ecuador tiene vínculos históricos con muchos países, con Inglaterra por Charles Darwin, por supuesto, con Alemania tenemos un vínculo importante por Humboldt. Humboldt también estuvo por aquí y por supuesto con otros países más. Por otro lado, sin duda, cada uno de los temas tratados constituyen elementos fundamentales del ecosistema del sector turístico y sin duda son temas claves para entender de dónde venimos, conocer quiénes somos y proyectarnos hacia dónde vamos como sociedad, como país y como sector. Para terminar, nada más quiero mencionar una frase que Einstein decía hace algunos años. Einstein decía que hay una fuerza motriz mucho más poderosa que la energía, mucho más poderosa que la electricidad, mucho más poderosa que el vapor, que es la fuerza de la voluntad. Esta publicación, Enfoques de Turismo y Conservación, es el resultado de la voluntad institucional, profesional y humana de un grupo de autores, investigadores e instituciones que con esfuerzo, dedicación y profesionalismo generan un gran aporte al sector turístico y académico del país. Felicitaciones a todos y muchas gracias. Muchísimas gracias, Ricardo, por tus palabras. Quiero agradecerles a todos los colegas que se han unido a esto. Sin duda alguna, creo que todos nos quedamos con muchas ganas de seguir hablando de todos estos temas interesantes con cada uno de los autores. Quiero comentarles que Enfoques 3 seguramente sale en diciembre de este año y les estaremos comentando más al respecto porque siempre queremos estar continuando, ¿no?, con estos relatos y la importancia de entender qué significa el turismo en nuestro país y en el mundo.
Quiero agradecer especialmente al doctor Gustavo Vega, nuestro rector, y a Ramiro Canelos, nuestro vicerrector, por habernos acompañado esta noche. Ricardo, muchísimas gracias también por tu tiempo. Y una última cosa, ¿no? Más allá de agradecerles por habernos acompañado esta noche y quedarme con todas sus palabras, pero en especial me quedo con la mención de Patricio Guerra a la memoria, ¿no? La memoria que es tan importante para entender de dónde venimos y quiénes somos. Y este es un rol fundamental dentro del turismo, ¿no? Que es enseñarnos a través de los viajes y nuestra geografía y nuestra gente el valor de una cultura y una sociedad, ¿no? Entonces creo que esa es una de las cosas con las que me encanta haberme quedado esta noche después de haberles escuchado a todos ustedes. También quiero comentarles que el libro va a estar disponible en nuestras redes digitales a partir del día lunes en la página web de la Universidad Internacional del Ecuador. Así es que nuevamente muchísimas gracias por su asistencia, que tengan un merecido descanso en este feriado y un abrazo a todos. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches a todos, buenas noches. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, saludos. Buenas noches. Gracias, buenas noches a todos. Gracias.